Buenos días, vamos a empezar nuestro curso con este breve video sobre el concepto de incrementos y tasas de cambio de funciones de una variable. Entonces vamos a recordar la situación en la cual estamos ahora todos. Tenemos una situación de epidemia mundial y vamos a comenzar con un ejemplo tomado del libro de Aria, que es la propagación de una epidemia. Entonces aquí tenemos una curva que representa cómo se propaga una epidemia. T es el tiempo medido en semanas y esta ecuación nos dice la cantidad de personas que están enfermas, que se han infectado. Entonces, fíjense que al principio de la epidemia, el número de casos aumenta rápidamente y después la curva va creciendo más lentamente, sigue aumentando, pero más lentamente. Esto es lo que se llama la curva se aplanó, es lo que vimos en estos días. La ecuación es 10.000 menos 4.500 multiplicado por 1 más t elevado a la menos 1 medio. Fíjense que esto es lo mismo que tener 1 sobre raíz de t, este término que está acá. Y por eso que el dominio no es en 0, sino que está un poco corrido acá. Fíjense que la curva no arranca desde t igual 0 porque no tiene sentido dividir por 0. Entonces, a medida que vamos aumentando la semana, se sigue contagiando más gente, pero cada vez es menor el número de contagios. Vamos a ver algunas cosas que podemos derivar de la gráfica y de la ecuación que tenemos ahí. Entonces, eso es lo importante de estos modelos matemáticos que permiten hacer predicciones, ver cómo se están comportando las cosas. Entonces, el modelo nos dice algunas cosas de lo que va a pasar en esa población. Por ejemplo, no toda la población se infecta. La cantidad de 10.000 es como el tope, la población máxima, la población total de individuos. Y entonces, a medida que T se hace grande, uno lo ve en la gráfica, pero también lo puede ver analíticamente, la cantidad de personas infectadas se aproxima a 5.500. Es decir, que va a haber un grupo de personas que nunca se va a infectar. Eso no sorprende porque bueno, las personas tienen defensas, tienen anticuerpos y hay personas que no desarrollan la enfermedad, no se contagian. Entonces, también aquí está lo que hablábamos. En las primeras 10 semanas ya hay 4.000 contagios de las 5.500 posibles. Entonces, eso es un crecimiento muy rápido. Después de la semana 10 a la 20, solamente hay 500 nuevos casos. Entonces, fíjense que la tasa de cambio en las 10 primeras semanas es muy, muy grande, mientras que en las siguientes 10 semanas, fíjense que espaciamos el tiempo igual, vamos analizando de 10 semanas en 10 semanas, hay solamente 500 nuevos, y si vamos de la 20 a la 30, entonces hay 100 casos. Este delta T es un cambio en el tiempo. Este cambio lo estamos tomando como 10 semanas en este ejemplo. Y delta F es el cambio en personas infectadas. Esta es una letra griega que la vamos a leer siempre como delta, la letra delta. Entonces vamos a seguir viendo otros tipos de modelos que son importantes. Bueno, el modelo lineal es el modelo matemático más sencillo, más fácil de analizar. Está dado por una ecuación de esta forma, y igual a mx más b. Todos reconocen aquí una ecuación de una recta. M es la pendiente y B es el corte con el eje Y. Vamos a pensar que X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. Entonces, ¿qué ocurre cuando cambia la variable X en el caso de una recta? Bueno, es que si vamos, por ejemplo, desde 1 hasta 5, entonces el cambio es 4, ¿verdad? 4 unidades, el cambio es la resta entre estos dos señores. Entonces, el cambio en Y, aquí está la cuenta, revísenla. El cambio en Y va a ser M por delta X, o sea, M por 4 en este caso. Entonces, fíjense que un cambio delta X siempre va a producir un cambio M por delta X. Es decir, que aquí el cambio es uniforme en el caso de una recta. Vamos a ver esto en la gráfica de la recta. En la gráfica de la recta se ve perfectamente. Cuando uno cambia la variable, vamos a suponer que aquí nos movemos una unidad, crecemos en Y una cierta cantidad. Pero si yo me pongo acá y me muevo una unidad, vuelvo a crecer precisamente la misma cantidad. Por eso que obtenemos la gráfica de una línea recta.
Otro modelo que aparece en estos días es el crecimiento exponencial. Y eso nos asusta cuando vimos que hay un crecimiento exponencial de esta enfermedad, porque significa que la cantidad de personas infectadas va aumentando muy rápidamente. Eso es lo que se tiene que tratar de evitar. Entonces, esta función que nos da este modelo exponencial es A multiplicado por E elevado a la BX. Vamos a ver rápidamente que f de 0 es A. Pueden pensar ustedes que si es el caso de una infección, 0 es el tiempo 0 y E a la 0 nos da 1, entonces obtenemos A aquí al evaluar 0. Entonces es la cantidad de personas inicialmente infectadas. Y vamos a suponer, para fijar ideas, que B es mayor que 0. Pudiese ser B menor que 0 también, pero lo que quiero darles a entender es que si el B es mayor que 0, la cantidad o el valor de la función, cuando el X se va haciendo cada vez más grande, va creciendo y va creciendo sumamente rápido. Es decir, la función exponencial se va al infinito cuando el X se va para el infinito y se va más rápido que cualquier polinomio. Aquí también hago una cuenta que pruebo que si el cambio de X es mayor que 0, también se produce un cambio delta F mayor que 0. Eso es lo que significa que la función crece. Vamos a ver el ejemplo con la gráfica, lo que estamos hablando, la función. Fíjense, esta es la típica gráfica de la función exponencial. Empieza a aumentar muy rápidamente a medida que el X aumenta. Entonces, es un ejemplo que aparecerá bastante en el curso. El otro modelo que ocurre muchas veces es el modelo cuadrático. Es un modelo dado por una parábola, porque es una ecuación de la forma y igual a x cuadrado más bx más c. Todos aquí deben recordar que eso es una parábola. A es distinto de 0, ¿verdad? Si A fuera 0, este término muere. Y entonces lo que tendríamos es una línea, es un modelo lineal. Entonces vamos a suponer que A siempre es distinto de 0. Y la gráfica se puede obtener de manera sencilla, sencillamente calculando las raíces, es decir, cuando esto se hace 0 y viendo el signo de A. Oh, perdón. Vamos a... Bueno, aquí yo les puse un par de gráficas. Recuerden que tienen que bajar a su celular, a su PC, a su laptop, el software Máxima. Entonces aquí está el comando con el cual se grafica una función. El comando es plot2d, paréntesis. Después ponen la función y el intervalo donde la van a graficar metido entre corchetes. El X se mueve entre -3 y 6. Es lo que significa eso. Cierran los paréntesis del comando plot 2D, punto y coma, mayúscula y punto y coma. Tienen que hacer enter y mayúscula para que puedan efectuar el cálculo el programa. Entonces este programa lo vamos a usar. Si no pueden usar Máxima, bajen GeoGebra o algún software matemático que les permite graficar, calcular derivadas, resolver ecuaciones, ese tipo de cosas. Tengan un software que lo vamos a estar usando. Pero yo recomiendo Máxima, es un software libre y bastante bueno. Ok, entonces el incremento de una variable. Bueno, sencillamente si yo tengo una variable X, ¿verdad? Yo considero dos posibles estados, X1 y X2. O sea, la variable pasa de X1 a X2. El incremento se define sencillamente como la diferencia entre esos dos valores. Entonces, usualmente estas variables van a estar relacionadas con otras mediante una función. Entonces, si y es igual a f de x, quisiéramos ver qué es lo que pasa con y cuando el x1 se mueve a x2. Entonces calculamos y2, que es f de x2, y1 es f de x1 y el cambio en y, acuérdense, delta y es un cambio, es y2 menos y1, pero eso es lo mismo que f de x2 menos f de x1. Vamos ahora con un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de la economía. Se sabe que un volumen de ventas de un determinado producto depende de su precio con esta relación. Q igual a 110 menos 2P. Q es el volumen de venta, P es el precio. Entonces, si la variable precio pasa de 20 a 30, calculemos delta P y delta Q. Bueno, entonces sencillamente aplicamos lo que acabamos de explicar. Delta P es P2 menos P1. 30 menos 20 igual a 10. El cambio del precio se lo podemos ver al ojo por ciento inmediatamente. Y delta Q, bueno, calculamos cuánto vale
Q2, que es evaluar Q en el valor de 30, aquí está hecho, nos da 50, y Q1 es evaluar la función Q en el precio 20 y eso da 70. Aquí está hecho el cálculo explícitamente, aquí no, háganlo ustedes como ejercicio. Entonces delta Q es sencillamente Q2 menos Q1, 50 menos 70 igual a menos 20, lo cual es razonable. El cambio en Q, el incremento se llama incremento, pero no tienen que ser siempre positivo. Puede ser positivo, puede ser negativo. En este caso, da un valor negativo porque si yo aumento el precio de algo, debería esperar que el volumen de ventas disminuya. Eso es lo que se conoce como la ley de la oferta y la demanda y es una cosa que se comprueba empíricamente en la vida diaria. O sea, si yo vendo las cosas baratas, vendo más. Si las vendo más caras, vendo menos. Ok, la tasa promedio de cambio se define sencillamente como delta de Y sobre delta X, es decir, el cambio en Y dividido el cambio en X. Es como una especie de velocidad del cambio. Por ejemplo, en el primer ejemplo que hicimos de la epidemia, si yo tomaba un delta T igual a 10, entonces el cambio de la cantidad de personas infectadas al principio era muy grande. Por ejemplo, las 10 primeras semanas se infectaban 4.000. Es decir, que eso me da 4.000 entre 10, 400 personas por semana. Por ejemplo, eso es una especie de promedio. Y después eso iba disminuyendo. Y esas tasas de cambio son importantes conocerlas porque es la velocidad con la cual cambian las cosas. Entonces aquí pongo el ejemplo de qué es lo que pasa con nuestro ejemplo de los precios. Si yo tengo Q igual a 110 menos 2P, hacemos la tasa promedio de cambio desde un P1, que no me importa el valor numérico, a un P sub 2, que es P sub 1 más un delta P. Entonces fíjense que si yo a P1 le sumo un delta P, entonces obtengo el P sub 2. Siempre esa relación se va a cumplir. El delta P es la diferencia entre P2 menos P1. Y entonces P sub 2 va a ser siempre P1 más delta P. Entonces, bueno, aquí me da cuánto vale Q sub 1, 110 menos 2P1, y Q sub 2, bueno, 110 menos 2P2. Pero yo sé quién es P2, es P1 más delta P. Haciendo la cuenta, obtenemos este valor que está acá. Ustedes pueden chequearlo haciendo el álgebra aquí, multiplicando, distribuyendo. Y bueno, cuando hago Q2 menos Q1 sobre P2 menos P sub 1, obtenemos esto, menos 2 delta P sobre delta P. Se cancelan una serie de cosas acá. Hagan esta cuenta como problema y me da menos 2. Eso no nos debería sorprender porque para la función que teníamos antes, la función esta es una función lineal. Fíjense que si yo grafico Q respecto a P, en un gráfico donde las coordenadas las llame P y Q, entonces obtengo una línea recta dependiente precisamente menos 2, que es lo que estoy obteniendo aquí como tasa de cambio promedio. Entonces, bueno, les invito a que vayan al libro, al texto de área, vean estas cuestiones con más detenimiento ya y usen también la guía instruccional que ya les monté en módulo 7 para que estos conceptos se clarifiquen. Y por supuesto, muy importante, quizás lo más importante, es que hagan sus ejercicios de la sección del texto que está indicado en su plan de curso y también en su guía instruccional. Entonces, nos estamos viendo en un próximo video. Hasta entonces.